Hoy vamos a hablar sobre los impactos de las actas 323 y 330. Y también pues está relacionado, por supuesto, con las actas 319 sobre el suministro de agua de la cuenca del río Colorado. Y contamos con nosotros, con Astrid, América y Alejandra. Astrid tiene un doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad Autónoma de Baja California. Su investigación se ha centrado en la detección de metales potencialmente tóxicos en el agua y la gestión integrada del agua en la región de Baja California. Ha presentado sus conclusiones a la Conagua, a SILA, para abordar las cuestiones de disponibilidad de agua en la cuenca del río Colorado y los retos de salinidad. Astrid está realizando actualmente una beca postdoctoral en la Universidad de Sonora y es una muy buena compañera. Astrid, bienvenida. Además, también tenemos con nosotros a Ale, que tiene un máster en Ingeniería Civil. Alejandra Álvarez Rivera proviene del Instituto Politécnico Nacional. Su formación se ha centrado en hidráulica, hidrología, análisis de sequías y además ha trabajado como coordinadora en las brigadas interdisciplinares del IPN, es decir, ha estado trabajando sobre el terreno. Todo esto en proyectos relacionados con el uso y la gestión del agua. Durante sus estudios de máster, trabajó en el impacto hidroeconómico de las reducciones y el cambio climático en un sistema dependiente del río Colorado en México. Y ahora mismo está escribiendo diferentes artículos sobre este tema. Y por último, tenemos a América Lutz Ley, que es directora académica, profesora investigadora en el Colegio de Sonora. Como hemos dicho, es directora académica y profesora investigadora en el Centro de Estudios del Desarrollo del Colegio de Sonora. Tiene un doctorado en Ciencias de los Recursos de las Tierras Áridas con especialización en Cambio Global por la Universidad de Arizona. Su investigación se centra en la dinámica y los desafíos de la adaptación humana al cambio climático, la gobernanza de la seguridad del agua, el extractivismo minero y agrícola. Aborda estos temas desde perspectivas como los sistemas socioecológicos, la ecología política feminista, etcétera. Así que, como hemos dicho, tenemos hoy unas panelistas maravillosas. Y aquí tenemos una pequeña publicidad. Nos encantaría que pudiesen apoyar los esfuerzos que estamos mostrándoles aquí con el Foro Nacional. Nos encantaría contar con sus donaciones. Y ahora me gustaría pasarle la palabra a Astrid. Astrid, ¿le gustaría compartir con nosotros las perspectivas del 323 y el 330, por favor? Hola, sí, voy a compartir pantalla. Te envió la solicitud para que pueda compartir la pantalla. Okay. Rosario, are you there? Rosario. Knock, knock, Rosario. El problema es que no te puedo hacer co-host, pero Raquel, ¿podrías por favor compartir la presentación de esta Astrid? Sí, yo puedo compartir. Sí, porque no la puedo hacer co-host. ¿Ustedes la presentan por mí entonces? Sí, Astrid, nosotros la vamos pasando. Ok, perfecto.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Hablar en 12 minutos sobre las implicaciones de las actas en relación al abastecimiento y la calidad del agua, pues va a ser un reto, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la siguiente, por favor. Creo que todos los que estamos reunidos hoy conocemos bastante bien las características de la cuenca del río Colorado. Después sigue dando, por favor. Un momento. Y también conocemos el Tratado del 44, donde se establece esta cantidad de 1.850 millones de metros cúbicos. Sin embargo, el contexto en el que fue firmado el tratado ha cambiado desde entonces, ¿no? El contexto, somos más personas, tenemos también los impactos del cambio climático. Siguiente, por favor. Esto se refleja, por ejemplo, en las elevaciones en el lago Mead, que al inicio de los 2000 estaba al 100% su capacidad y hoy está por debajo del 35%. Siguiente. ¿Quiénes somos los usuarios del río Colorado? 7 estados en Estados Unidos y en México 2, que corresponde al 9% de la asignación total, parte de Sonora y Baja California. Y rápidamente una línea del tiempo muy corta acerca de algunos momentos claves en torno al río Colorado. Se firma el tratado en el 44, en el 73 tenemos problemas de salinidad y surge la minuta o acta 242, donde se habla de una solución permanente y definitiva, tal cual así aparece en el acta. Y yo creo que son adjetivos muy grandes, ¿no? Sobre todo hablar de algo definitivo. 2010 tenemos el revestimiento del canal todo americano, en 2012 la minuta 319, donde se hablan de las reducciones en la asignación de agua y la importancia de continuar con los esfuerzos para el ambiente, agua para uso ambiental. 2014 tenemos el flujo pulso, en 2017 la minuta 323, donde se añade un nuevo plan que involucra ahorros de volúmenes de agua. Finalmente, el año pasado sale el acta 330, donde se expanden estas medidas y a final de cuentas, pues todo se reduce a una menor disponibilidad de agua. Me voy a enfocar en la minuta 323. Cuando yo terminé el doctorado todavía no estaba la 330, pero Alejandra, afortunadamente, la siguiente expositora, nos platicará un poco más, ¿no? En la minuta 323 se introducen estos conceptos de ahorros de agua, que es agua que podemos recuperar con la promesa de que las condiciones mejoren en las presas, y agua para conservación o reducciones en las asignaciones de agua. Siguiente, por favor. ¿De dónde viene todo esto? Pues de las proyecciones en las elevaciones. Siguiente. Y bueno, todas estas reducciones iniciaron en 2021, 51 millones de metros cúbicos, que al lado de 1850 pues puede sonar poco, ¿no? Pero 99, 128 que se han aplicado años posteriores, pues ya marca y es, por ejemplo, lo que necesita, más de lo que necesita una ciudad como Mexicali, que es la capital de Baja California. Siguiente. En México, los usuarios del río Colorado no solamente son Mexicali y el distrito de Riego 014, también es San Luis, Río Colorado en Sonora, Tecate, Tijuana, Rosarito, parte de Ensenada. Prácticamente el 80% de la demanda en Baja California se abastece con recursos del río Colorado, específicamente pues el agua superficial que se entrega por esos dos puntos, Lindero Norte, Lindero Sur, pero también de agua subterránea, ¿no? Del sistema de acuíferos de Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado. El principal usuario del agua es el distrito de Riego 014, que representa más o menos 2.390 millones de metros cúbicos. Siguiente, por favor. ¿Qué impactos podían tener estas reducciones en las asignaciones en México? Fue una de las preguntas de investigación y para esto se trabajó con una herramienta de planeación que se alimentaba de valores de demanda agrícola, urbana, las fuentes de agua, las reglas de operación,
Y todo esto en conjunto pues fue la base de datos que permitió construir y calibrar la herramienta en la que se evaluaban escenarios. Estos escenarios básicamente son de dos tipos: escenarios que tienen que ver con reducir la oferta y la demanda y estrategias de manejo de agua. A la salida del modelo, lo que obteníamos eran valores de demanda, de abastecimiento y de déficit, y con esos valores podíamos determinar indicadores sobre el desempeño del sistema. Se hizo una evaluación primeramente de estrategias de forma individual y una combinación, porque al final de cuentas no está pasando solamente a una cosa, no una estrategia, están pasando un conjunto de situaciones. Siguiente, por favor. Y lo que les muestro acá es cómo se agruparon por subsistemas todos los usuarios del río Colorado. Subsistema 1, que corresponde a Mexicali, al distrito de Riego y San Luis. Subsistema 2, Tecate, Tijuana y Rosarito. Y subsistema 3, Ensenada y sus valles agrícolas. En cada subsistema se definieron escenarios. Por ejemplo, en el caso del primer subsistema tenemos, evidentemente, pues qué pasa con estas reducciones, o si consideramos los aumentos de evapotranspiración, si apostamos tal vez por reducir hectáreas, forrajes. Lo mismo para cada subsistema, ¿no? Para el 2, por ejemplo, si aumentamos la capacidad actual del acueducto o si empezamos a mejorar la eficiencia en la red urbana. Y para el caso de Ensenada y sus valles, sobre todo estrategias que tienen que ver con el reuso en sus valles agrícolas o el aprovechamiento de infraestructura actual. Siguiente, por favor. Y bueno, esta figura de la izquierda resume un poco todos los resultados. Es decir, estos boxplot, estas cajas representan todas las posibilidades que tiene cada subsistema de verse beneficiado o no, si tomamos en cuenta todos estos escenarios que les platiqué anteriormente. O sea, ese índice de sustentabilidad que vemos en el eje vertical representa un indicador de cómo se puede comportar un subsistema en función de la estrategia y cómo se reflejan los déficits de agua, es decir, qué tanto se abastece a lo largo del tiempo y con la cantidad que necesita cada usuario. Entre más cercanos estemos al 100, pues estamos hablando de un mejor desempeño. Y lo que vemos para el primer subsistema 1, que corresponde a la parte agrícola, Mexicali, vemos una caja pequeña al lado de la 2 y la 3, ¿no? Esta caja, este box plot pequeño, pues indica que una vez que inician las reducciones en la asignación, no hay mucho margen de posibilidad de que el subsistema se beneficie o aumente, incluso por arriba de su línea base. Buenas noticias hay para el sector urbano, porque estas cajas grandes que vemos básicamente nos están diciendo que hay muchas posibilidades de mejora por arriba de su línea base. Los resultados son muy distintos con o sin sobreexplotación. A la izquierda les muestro los resultados actuales, es decir, considerando una sobreexplotación. O sea, hay que reconocer que todos estos usuarios tienen un buen desempeño, pero está un poco inflado, ¿no? Es porque estamos considerando una sobreexplotación. El lado de la derecha es un caso hipotético en el que no estamos dependiendo de la sobreexplotación y por lo tanto tenemos valores mucho más bajos. Siguiente. Y bueno, esta figura muestra cómo conforme va aumentando el nivel de reducción en la asignación, evidentemente también va disminuyendo el índice de sustentabilidad. Básicamente es una relación lineal. Siguiente, por favor. Eso si lo traducimos a hectáreas, pues también tenemos que conforme aumenta la reducción, pues obviamente nos va alcanzando para menos hectáreas, ¿no? Para abastecer al 100% y el 100% de las veces la demanda. Por ejemplo, en el escenario número 1, que es la primera reducción, estamos hablando de que nos alcanza para abastecer a un 80% de las hectáreas totales. Y esta reducción que planteamos
fue una reducción pareja, ¿no? En la que se incluye a todos los cultivos, no solamente enfocarnos en uno solo. Y pues no hay duda que bajo el patrón actual de cultivos, pues sí, es un poco insostenible, ¿no? En el tiempo. Siguiente. Y bueno, a menudo escuchamos mucho la inquietud y la preocupación que tenemos en relación a la cantidad de agua que nos van a reducir a todos los usuarios, ¿no? En ambas partes, en Estados Unidos, en México, pero poco escuchamos acerca también de la calidad del agua, ¿no? No solamente se va a reducir el volumen de agua, sino que posiblemente esto impacte en los valores de sales. Y eso es un problema que tenemos ya desde hace tiempo. En el 73 se estableció este límite, el límite de sólidos disueltos totales que no se tiene que sobrepasar, que básicamente marca la diferencia entre los valores de la presa Imperial en Estados Unidos y los valores de la presa Morelos. Hay que resaltar que es un límite en un marco anual y efectivamente podemos ver que ha sido superado muy pocas veces. Me parece que son 3 años nada más en los que se ha superado el nivel. Sin embargo, escuchamos mucho por parte de los agricultores acá en Valle de Mexicali, pues quejas con respecto a los valores de sales que reciben, y cómo fluctúan día con día, mes con mes. Siguiente. Entonces, si nos ponemos un poco más estrictos y meticulosos, pues sí, efectivamente, en un marco mensual, este límite ha sido superado muchas veces más. Siguiente, por favor. Estamos hablando de un 28% en un marco del 76 al 2020, eso es a nivel mensual. Ni se diga después de los 2000, ¿no? Que aumentó hasta, lo ha rebasado hasta un 40% de las veces. Esto pues nos pone reflexivos, ¿no? Acerca de tal vez es necesario replantear este límite, considerar la variabilidad que hay en un nivel mensual o incluso diario. Siguiente. Y bueno, hicimos una estimación muy sencilla de cómo, conforme también va aumentando esta reducción en la asignación, va aumentando el nivel de sólidos disueltos totales. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y no dejar el monitoreo. Yo sé que se hace monitoreo constante. A veces nos encontramos valores reportados diferentes entre Estados Unidos y México. Yo creo que deberíamos estar parejos, es decir, llegar a valores similares. Siguiente, por favor. Y como resultados clave, pues sin duda alguna, de todas las estrategias que se evaluaron, la reducción en la asignación es la variable que mayor afecta a los usuarios, sobre todo al distrito de riego 014, siempre y cuando se respete la ley, ¿no? La ley de aguas nacionales, por eso se ve muy afectado, porque tiene prioridad 2 con respecto al usuario urbano. Sin embargo, también hay oportunidades de mejora. La combinación de estrategias de manejo es muy buena opción, no apostarle todo a una sola estrategia, ¿no? El subsistema 2 y 3, que es la zona urbana, mejora su desempeño por encima de su línea base, pero hay que tener en cuenta que esto también es con ayuda de la sobreexplotación de los acuíferos. Y finalmente, pues estamos en un punto de inflexión y tenemos que tomar en cuenta, pues a todos, ¿no? Y con todos, me refiero a que de verdad hay una participación activa de los usuarios, los que usamos el agua, de los agricultores, de las ciudades y de todos, ¿no? Y por mi parte, sería todo. Vamos a pasar con Alejandra. Vamos a darle la palabra. Adelante. Voy a compartir. Y thank you. Listo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación.
Yo les voy a hablar acerca de las implicaciones de estas actas desde un análisis económico. Bien, la doctora Astrid ya nos hizo favor de hablarnos acerca del análisis hidrológico, del cual vamos a tomar el abastecimiento del agua y el índice de sustentabilidad. En la parte del análisis económico, se calcularon las productividades del agua para los usuarios agrícolas y se tomaron las tarifas de agua y las inversiones para diferentes proyectos en el caso de los usuarios urbanos. Con estos dos análisis se obtuvo este modelo hidroeconómico, el cual se evaluó en subsistemas y pues obtuvimos los beneficios netos, grosso modo, pues los beneficios menos los costos. Estos se evaluaron en el escenario base, en escenarios individuales y en escenarios combinados o metaescenarios, para finalmente obtener la relación que existía entre los beneficios netos y este índice de sustentabilidad, ¿no? Que nos comentaba la doctora. Ya nos mencionó en cómo se repartía este sistema con los diferentes subsistemas. El usuario que obtiene más agua es el distrito de riego 14, que corresponde al subsistema 1. Y pues me gustaría que vieran los siguientes diagramas para que entendiéramos un poco cómo es la distribución del agua entre los usuarios. Bien, también nos habló acerca del acta 323 y yo les voy a hablar acerca de la 330. Bien, debido a la situación actual que nos encontramos, sequía, cambio climático, el Grupo Binacional consideró pertinente hacer una acción adicional. ¿En qué consiste? Bueno, que México debe de hacer un ahorro de 400,000 acre-pie, lo equivalente a 494 millones de metros cúbicos, como una referencia o para que tengamos un valor, sería que esto es equivalente a el abastecimiento que es acumulado de las ciudades de Mexicali y San Luis de Río Colorado. Entonces, esta acta es adicional al acta 323, es decir, el acta 323 va a seguir funcionando hasta el 2026, pero se le va a adjuntar la 330. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora vamos a tener nuevas combinaciones. Si recordamos los valores de la 323, recordamos que el valor máximo era de 339 millones de metros cúbicos, pero esta era la reducción máxima, pero esto sí nos encontráramos en el último detonador de las reducciones. Es decir, que estuviéramos por debajo de los 1025 pies sobre el nivel del mar o que es más o menos el 25% del abastecimiento, ¿no? Bueno, de la presa. Entonces, con estas nuevas combinaciones tenemos, por ejemplo, en este año, que es el 2025, una reducción de 346 millones de metros cúbicos. Es decir, no necesitamos ahora bajar hasta esos niveles para tener reducciones de esta magnitud. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que podemos ver que lo que va del 2021 hasta el 2026, vamos a tener unas reducciones de 1098, ese es el valor total. Si lo comparamos con nuestra asignación que le corresponde a México, que es de 1850 millones de metros cúbicos, este valor sería, estamos en el 59.35% de nuestra asignación. Y de este 100%, el 61% de agua no se va a recuperar, porque como nos mencionaba la doctora Astrid, pues tenemos ahorros que son recuperables con ciertas condiciones, ¿no? De acuerdo a cuando recuperemos los niveles, pues está en la promesa que ese 49%, pues sí se regresaría, pero por lo pronto el 61% ya es agua perdida. Se calcularon con las productividades, las tarifas y las inversiones, nuestro escenario base del cual es el que vamos a partir. Y, por ejemplo, para estos escenarios individuales del subsistema 1,
podemos ver que la mayoría tienen una tendencia lineal, es decir, donde los beneficios netos aumentan con respecto al abastecimiento promedio. Aquí vemos que se destacan los puntos en color rojo y estos son correspondientes al cambio climático, es decir, que los cultivos necesitan más agua, pero las productividades van a ser menor. Pero me gustaría enfocarme un poco más en lo correspondiente a las reducciones, que es del acta 323 y 330. Aquí lo podemos ver de una mejor manera y pues vamos viendo que conforme el abastecimiento es menor, pues los beneficios netos también son mejores. ¿En dónde nos encontramos en este momento? Pues en la última reducción, ¿no? De acuerdo a las combinaciones que vimos anteriormente. Entonces, para este año tenemos de un 25, casi 26% menos de los beneficios netos. Esto si lo traducimos a millones de dólares, serían 168 millones de dólares. Y como dato, en esta acta nos dice que Estados Unidos va a otorgar 65 millones de dólares al gobierno mexicano por el ahorro de estos 400,000 acre-pie. Es decir, son 2.5 pesos por metro cúbico. Sin embargo, se reporta que a sus propios usuarios les darán 11.95 pesos el metro cúbico. O sea, es decir, 5 veces más que la compensación recibida en México. En contraste, también podemos ver algunas tarifas que hay del lado mexicano. En Mexicali está más o menos a 11.50 el metro cúbico, pero eso hablando de Mexicali. Podemos hablar de Ensenada, que está en 27, o de Tecate, que está en más de 32 pesos el metro cúbico. Para los escenarios combinados, pues tenemos los de color rojo, que corresponden al cambio climático alto. Esto quiere decir que son los valores de la evapotranspiración mayores, pero también la reducción mayor, en este caso la de 346. Y los de color verde corresponden a la evapotranspiración, los valores menores, y con la reducción menor, que es la de 51. En el escenario base, pues no tenemos, hacemos de cuenta que no existe el cambio climático, que eso no es real, y pues que no hay reducciones, que no es, desde el 2021, ese tampoco ha sido un escenario real. Entonces, tenemos los escenarios optimistas para ambos casos, ¿no? Con altas emisiones o bajas emisiones, o altas reducciones o bajas reducciones. Los optimistas quiere decir, pues, que vamos a tomar todas las acciones, ¿no? O sea, no consideramos cuánto nos va a costar, simplemente lo vamos a hacer. De las estrategias que nos mencionaba Astrid, pues podría ser la reducción de las hectáreas. Aquí vamos a reducir al máximo, en el caso de los de color de rojo. Vamos a reducir al máximo, vamos a aumentar la eficiencia al 10% y vamos a aumentar la eficiencia de la red igual un 10%. Y en el escenario conservador es lo contrario, y serían los más bajos. Es decir, en vez de aumentar un 10% en la eficiencia de la red, vamos a aumentar nada más un 2.5%. En vez de aumentar la eficiencia para los cultivos un 10%, vamos a aumentar un 2.5%. Y así también con el otro escenario. Lo que podemos ver es que en el optimista sí obtenemos un mayor índice de sustentabilidad, es decir, pues es más confiable con el tiempo, se asegura más el recurso, ¿no? A lo largo del tiempo. Y el conservador, pues tiene más bajo el índice de sustentabilidad. Pero también hay menos beneficios netos con el optimista. ¿Por qué? Pues porque se necesita hacer inversión. Y pues finalmente estamos en los escenarios combinados. Aquí en el anterior nada más les presenté el subsistema 1, pero lo mismo pasa para el subsistema 2 y el subsistema 3. Hay que recordar que al ser un sistema, lo que le afecte a uno le va a afectar a todos, ¿no? Entonces, las reducciones no solamente le van a afectar al distrito de Río 14, sino también llegan hasta Ensenada, Tecate, Tijuana.
Y para los escenarios combinados, igual tenemos la misma forma. En este caso serían la menor reducción de 51 millones de metros cúbicos con la evapotranspiración de valores mínimos. Y aquí la recomendación es iniciar con las estrategias más conservadoras porque nos van a dar un índice de sustentabilidad más alto a menor costo, por así decirlo. Entonces, una vez que ya ya hayamos iniciado con estas alternativas, pues ya podemos pasar al siguiente punto. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Sí, Ale, muy, muy bien. Yo creo que ahí las dos súper bien, Ale, Astrid. Y ahora, bueno, América, por favor, si quieres, compartir y adelante. Gracias. ¿Pueden ver la presentación? Muy bien. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo tengo la presentación en inglés, pero voy a hablar en español. Yo les voy a hablar acerca de las implicaciones socioambientales de las minutas 323 y 330 en la cuenca del río Colorado. Y me parecieron excelentes las presentaciones de las colegas que presentaron antes, dan muy buen panorama para empezar, ¿no?, a discutir sobre cuáles van a ser esos impactos. Y yo les voy a hablar un poquito más también de lo que yo llamo la colisión política entre ambas cuencas del América, río. Ajá, América, un favor. sí, Dale en el globito, sí, dale por favor en español, en el globito. hasta abajo, ándale. Ajá. Y selecciona español. El globito, a ver, no encuentro el globito. Debe de estar a un lado de share, donde dice share y más hacia la derecha. Yo tengo pause y show meeting, tengo yo. Ah, no. Después de pause y show meeting, ¿no viene ahí uno que diga interpretation? No, no tengo esa opción. A ver, Tiene tres espera. puntitos y dice Sí, more. Y pero luego me sale ahí pause, stop recording, hide video panel, hide floating meeting controls, and share computer No, settings. espérame. En la parte de abajo, dale stop sharing. Ajá. No, muchas gracias. Muy bien. A ver, share. Ay, sí, ahora sí ya te escuchamos aquí en el español. Bien. Perfecto, perfecto. ¿Pueden ver la presentación? Ok, Sí, perfecto. sí, sí, sí. Bueno, voy a tomar mi tiempo yo también. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de las implicaciones socioambientales de las minutas 323 y 330 en la cuenca del río Colorado. Como ustedes saben, la cuenca del río Colorado se encuentra en la porción suroeste de Estados Unidos, irriga un área que corresponde total o parcialmente con 7 estados de Estados Unidos de Norteamérica y con 2 estados en el lado sur de la frontera, en México. Esta es una cuenca que ha venido sufriendo problemas de escasez muy importantes. Incluso se calcula que hubo una mala estimación de inicio en el Colorado Compact de 1922, pero además efecto del cambio climático, de la sobreexplotación y de la mala gestión, pues ha ido decrementando el flujo global que tiene la cuenca completa, ¿no? Se estiman alrededor de 20% en la caída de las escorrentías en los últimos 20 años. Y pues esto evidentemente le pega a todo el sistema socioecológico que depende del río Colorado. Alrededor de 40 millones de personas, tribus nativas, 11 parques nacionales en Estados Unidos y la reserva de la biosfera del Alto Golfo del lado mexicano, y pues especies endémicas, incluso 2 son famosas porque están en riesgo o ya funcionalmente extintas, que son la vaquita marina y la totuaba en el Alto Golfo de California. Y todo esto pues ha ocurrido a raíz de una serie de intervenciones, entre ellas las 3 presas, que son 2 de ellas son de las más grandes de Estados Unidos y que pueden almacenar hasta 2 años del flujo del río Colorado. Una de ellas en particular, la Hoover Dam, que es la que se ha estado mencionando, es la que tiene los indicadores de los tires o de los niveles de disminución de la altitud del agua para ir disminuyendo o aumentando, dependiendo del caso,
las distribuciones que se hacen tanto a la cuenca baja en el lado americano como a México, ¿no? Acá al sur de la frontera. Es muy importante también señalar, y esto tiene que ver con los impactos que comentaba Ale y que comentaba Astrid al inicio, que alrededor del 80% del agua concesionada para usos humanos en la cuenca del Colorado se va a actividades agrícolas. Y es una agricultura no solamente de frutas y verduras, es una agricultura también orientada a la producción ganadera, o sea, una agricultura ganaderizada, vamos a decirlo así. Entonces, los valles Imperial, Yuma, Coachella y del lado sur, el distrito de riego entre Mexicali y San Luis Río Colorado, que es biestatal en México, pues esta región se conoce como la barra de ensaladas de Norteamérica y tiene exportaciones de agua virtual, ahorita vamos a ver qué es eso, tiene exportaciones de agua virtual en forma de vegetales, de frutas, de forrajes, en los 3 integrantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC o USMCA, MAC, bueno, en fin, ahorita vemos. Y también por fuera, a través de continentes, ¿no? Exportaciones a Asia, exportaciones a Europa. Entonces, este concepto de agua virtual se refiere a todo el agua contenida en productos, en servicios, en procesos que implican desde la producción hasta la transportación y la comercialización de los productos. ¿Por qué es importante este concepto? Porque nos permite ver lo invisible en la cuenca, nos permite ver cuánta agua está contenida en qué actividades y cómo se puede mover y comercializar y estar sujeta a dinámicas de mercado, ¿no? Y eso pues es muy importante porque de ahí viene el conflicto que luego ocurre entre los usuarios de agua. No me voy a detener mucho en esto, solamente decirles, ya está dicho, México recibe una porción de las aguas del río Colorado. Desde 1922 existe el Colorado River Compact. Sin embargo, desde ahí había una mala estimación. Fueron 100 años de precipitaciones extraordinarias cuando se hizo esta asignación. Tiempo después, con otros métodos analíticos, con otra tecnología, nos damos cuenta de que hay una sobreconcesión de 2.2 millones de acre-pies en la cuenca del río y desde ahí pues ya empiezan problemas, ¿no? Todavía peor, porque esta 14.3 ni siquiera es lo que ha sostenido el río en los últimos años, o sea, ha estado todavía bajando más y más, 12 millones de acre-pies, 10.9, 11.3, entonces imagínense tener que combatirlo o compartir la escasez, ¿no? El tratado de 1922 fue actualizado y retomado en el Tratado de Aguas de 1944. En esta diapositiva, que no es comprensiva, o sea, no trae todo lo que debe de traer, pero trae algunas ideas importantes, lo que yo les quiero mostrar es el rol que ha tenido la diplomacia científica e hídrica en la forma de acuerdos binacionales para poder gobernar los problemas que tiene la cuenca del río Colorado. No nomás la cuenca del río Colorado, la cuenca del río Bravo, Río Grande y el río Tijuana también, ¿no? Que son los cuerpos de agua binacionales por excelencia, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que la existencia misma de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, de la IBWC, por sus siglas en inglés, ha sido crítica en sobrepasar por encima de cualquier diferencia de partido político, de cualquier diferencia en estilos de gobernanza, incluso de los presidentes que han estado en activo desde que se firmó el Tratado de 1944 hasta la fecha. Esto no quiere decir que todo haya sido fácil, claro que no, pero sí es bien importante que entendamos el rol que ha jugado esa diplomacia en lograr acuerdos cooperativos por un bien que es tan crítico como el agua. Aquí están en azul, están las 3 minutas, en amarillo están hechos económicos importantes, por ejemplo, la firma del Tratado de Libre Comercio, la renegociación y la siguiente renegociación que no cae dentro de la línea, pero que son importantes para entender el contexto socioambiental y económico, ¿no?, de la cuenca. Tampoco me voy a detener mucho en estas minutas, solamente señalar que las minutas se han venido reactualizando medidas mientras las condiciones de sequía se han ido agudizando. La existencia de la minuta 330 tiene que ver principalmente con la insuficiencia de las medidas tomadas unos años antes, en 2017 años antes, para poder enfrentar la caída histórica de los niveles de agua en el lago Mead, ¿no?, en la presa Hoover. Entonces, algo muy importante que también quiero destacar es que las minutas han ido recuperando el factor de conservación ambiental a pesar de la caída y de la sequía, ¿no? A pesar de que hay que compartir escasez.
Y otra parte importante también es lo que tiene que ver con infraestructura. Ha habido compromisos claros, con números claros, sobre cuánto dinero se va a invertir, sobre todo del lado mexicano, para construir infraestructura que permita diversificar las fuentes de agua y que permita crear nuevas, ¿no? En particular, una planta desaladora en el Golfo de California y en la costa, también se ha discutido en la costa Pacífico. En conjunto, y esta es una tabla maravillosa que encontré, que está hecha por algunos colegas aquí presentes, por Sam, por Astrid, está muy, muy, muy padre porque te permite así como que, ver completo cuál va a ser el efecto de disminución total de las 2 minutas, y todavía cabe cuestionarse si esto va a ser suficiente, ¿no? En el largo plazo para enfrentar lo que tenemos que enfrentar en 2026, fecha en que también se va a renegociar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, casualidad o no, cosas del destino, no lo sé, pero ha habido una reducción o va a haber una reducción entre 2021 y 2026 de 1.069 millones de metros cúbicos para México. Agricultura, ciudades, las ciudades más importantes de Baja California, incluso del lado sonorense tenemos a San Luis Río Colorado. ¿Y qué significa esto? Yo quiero enfatizar 6 cosas que son, digamos, en términos de sistema socioecológico, probablemente las más puntuales que podamos identificar. La primera tiene que ver con una caída evidente en los niveles de vida, en los insumos y recursos que tenemos para cubrir nuestras necesidades materiales, y no nomás nosotros como personas que habitamos en las ciudades o en los pueblos, sino también los procesos industriales, cómo van a ser apoyados y cómo se va a sostener este nexo, que esto es importante pensarlo, este trade-off entre producción de alimentos, producción hidroeléctrica y el abasto de agua a ciudades y a comunidades rurales, ¿no? Al mismo tiempo, vamos a seguir sufriendo los efectos del cambio climático. Hay políticas muy duras en materia de migración que, si bien detienen a la población en la frontera con Estados Unidos, para México significa una población flotante en comunidades urbanas que ya no tienen agua, porque esto lo estamos viendo en Tijuana, lo estamos viendo en Mexicali, pero se repite en las otras ciudades hermanas, ¿no? Las ciudades borderplex que les dicen luego en los documentos. Entonces, más allá de estas 4 cosas, hay otras 2 que son bien críticas y que son ya hablando de sistemas globales. La primera es si el Colorado está cerca o no de atravesar un umbral de transformación en su perfil, digamos como sistema socioecológico. Si eso ha pasado, si estamos cerca de que pase, si ya pasó desde el momento en que empezaron a desaparecer las especies endémicas del Alto Golfo. Eso todavía necesitamos amarrar ese hecho, porque una vez que atraviesa un umbral, dicen los ecólogos, es muy difícil que haya marcha atrás y el sistema cambia de identidad. El otro gran tema es cómo va a quedar México y Estados Unidos en esta zona del mundo en términos del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Sabemos que en muchos lugares ya el acceso a agua limpia de calidad, el acceso a alimentos de buena calidad para la nutrición, ya no están ocurriendo, y esto que es una parte del mundo que solía ser una parte desarrollada, ¿no? El otro tema que también quiero traer, que yo pensé que, no hay mucho tiempo, pero igual lo quiero mencionar, es esta colisión política entre ambas cuencas, que espacialmente están diferenciadas en su gestión, pero que a través del tipo de administración que está ocurriendo ahora, colisionaron, ¿no? Hace poquitos días, ¿no? Con el gobernador de Texas diciendo que bueno que no les vendan agua para Tijuana, del lado del río Colorado, porque no nos han pagado lo del Río Grande, Río Bravo, ¿no? Entonces, si bien es cierto que esto tiene años pasando, o sea, esta foto de guerras en la frontera por el agua es de 2020, la sacó el New York Times, fue un hecho violento aquí de este lado para entregar agua a los Estados Unidos. Esto es efecto de ese mismo proceso de sequía que hemos estado enfrentando en toda Norteamérica, ¿no? Otro elemento a considerar en términos de los impactos socioambientales es que la mayor parte de los estados norteños en México, el agua que se utiliza para la producción agropecuaria, que ese es el volumen más alto que utilizamos todos los estados norteños, es para producir productos que van dirigidos al mercado internacional, y nuestro principal socio comercial es Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? El 80% de las exportaciones de agroproductos en México se dirigen al mercado norteamericano. Y eso es todavía más alto en el caso de la cerveza, que yo nomás lo quise usar aquí como ejemplo, pero podría ser ganado bovino, podría ser frutas, podría ser un montón de cosas, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo en los últimos años
todos los estados norteños han visto instalarse plantas de producción de cerveza, que obviamente utilizan mucha agua, porque el agua virtual de 1 litro de cerveza es de alrededor de 4 litros, ¿no?, de agua. Entonces, solamente para reflexionar en que el agua va y viene sin que nos demos cuenta y no se limita solamente al agua que está superficialmente. Ya para concluir, porque creo que ya me pasé por 1 minuto, los mensajes que yo quisiera que nos quedáramos para reflexionar es que en estos tiempos de incertidumbre con la actual administración, hay una liga, están funcionalmente unidas las dos cuencas y ha entrado el sistema en una negociación política que está también rodeada por consideraciones económicas, ¿no? El segundo punto es que hagamos visibles las aguas invisibles, llámese agua subterránea, llámese agua virtual contenida en los productos que intercambiamos entre ambas naciones. La tercera cosa es que la existencia del IBWC-SILA tiene que protegerse, tiene que garantizarse, se le tiene que dar apoyo porque ha permitido esa reducción de los desbalances de poder, de las asimetrías institucionales entre ambos países. Y finalmente, si bien podemos tener los datos y la tecnología para irnos sacrificadamente adaptando a las nuevas condiciones de sequía, en el fondo enfrentamos una cuestión ética. ¿Quién tiene el agua? ¿Para qué la usa? ¿Por qué la usa? ¿Es lo mismo producir carros o microconductores que producir alimentos? ¿Los alimentos deberían o no salir de la región? ¿Deberíamos de exportar ganado desde el desierto? Ese tipo de consideraciones que son más de distribución y de justicia socioambiental son en verdad el problema duro que tenemos que enfrentar de fondo, ¿no? Además del problema físico, hidrológico, económico que tenemos en el río Colorado. Muchas gracias. La verdad es que, y ahora sí me quedo sin palabras, las tres súper bien, qué bueno. Yo creo que si nos hubiéramos puesto de acuerdo no nos queda tan bien. Let me. Bien, vamos a proceder de la siguiente manera. Tenemos un par de preguntas en el chat y me quería asegurarme de que todo el mundo comparte sus preguntas a través del chat. En primer lugar, tenemos una pregunta de Randy Hanson. Si conocía, si sabía, era consciente de información acerca del consumo de agua en los acuíferos en esa región. Y no sé, Ale, Astrid, ¿quién quiere comentar algo al respecto? Sí, me parece que ese trabajo también está involucrado el doctor Jorge Ramírez, que justamente fue sinodal de mi proyecto de doctorado, ¿no? Y hablábamos de este modelo que se podía acoplar justamente a la herramienta con la que estábamos trabajando nosotros, porque realmente nosotros la recarga que estimamos, pues proviene de justamente de las infiltraciones de las hectáreas irrigadas con agua superficial y subterránea, pero creo que sí sería pertinente refinarlo un poco más, ¿no? Justamente modelos como estos, como de ModeFlow y demás, podrían acoplarse sin ningún problema a la herramienta de planeación que hicimos, ¿no? Básicamente la herramienta estaba más enfocada en ver cómo estas dinámicas de oferta-demanda y cómo se distribuye con los usuarios, o sea, una herramienta de asignación a final de cuentas, pero sí, justamente sí lo llegamos a tocar, ¿no? Con el doctor Jorge Ramírez, que podíamos colaborar para incorporar y que sea más fino el estudio. Tenemos otra pregunta de Raquel. ¿Cómo podemos, como ciudadanos, asegurarnos de que los responsables de la toma de decisiones obtengan todos estos valiosos datos científicos para respaldar su planificación y acuerdos binacionales? Quizás América, Ale, Astrid, bueno, alguna de ustedes podría responder. Si quieren, yo puedo responder. Una parte bien importante de estas, el funcionamiento, por ejemplo, de SILA, de IBWC, es a través de estos grupos de trabajo que están en red, ¿no? Con otras organizaciones gubernamentales, privadas, públicas, sociales. Entonces, yo sí creo que los flujos de información son más eficientes, más efectivos cuando tú traes a la mesa en procesos participativos a todas estas personas, ¿no?
que no nomás la decisión sea tomada por los altos órdenes de los gobiernos federales, sino que puedas invitar incluso a quien usa el agua en el campo, en las comunidades. Ya tiene un mecanismo muy interesante que está marcado en las minutas que se hablaron, de cada 2 años producir un estudio hidrológico del sistema de presas del río Colorado, y este se comparte, dice ahí, se tiene que compartir del capítulo americano de la SILA, de IBWC, a la SILA mexicana para que ellos lo pasen a la Conagua, ¿no? Yo entiendo que puede ser más difícil del lado mexicano por la estructura centralizada del sistema político mexicano, que con la administración de AMLO y de Sheinbaum es todavía más centralizado, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? A los que estamos en campo, invitar a todos los actores posibles que estén involucrados y poner en otros términos los datos de modo que sean usables, ¿no? Gracias. ¿Algún Sí. otro comentario, Ale, Astrid? Sí, pues justamente con este tipo de eventos, o sea, yo creo que es importante, aquí nosotras estamos mostrando los resultados de un trabajo que pues no solamente es de una persona, sino viene respaldado con muchos investigadores atrás, ¿no? O sea, el trabajo que estamos mostrando no se hizo nada más en un día, ¿no? Viene con mucho respaldo científico. Entonces, creo que como en foros como este es importante mostrar los resultados y es una manera de acercarnos hacia los tomadores de decisiones. Sí, por cierto, hemos enviado algunos correos electrónicos a Sila. Querían saber, conocer estos resultados y Astrid creo que también se compartió el trabajo de la tesis doctoral. ¿Qué les parece? Sí, bueno, a mí me, me gustó mucho la presentación de las tres. Em, a mí aquí quizá lo que me parece ahorita que es muy relevante es que, o sea, ya existen reducciones. Estas reducciones ya existen sí o sí. Y a mí quizá aquí es, ¿ustedes qué esperan que va a pasar en el 2026? O sea, en un año, algunas de las actas ahí vienen, ¿no? Y, y bueno, pues también las condiciones en las presas y los usos no se ve por dónde, ¿no? Ah, si ustedes tienen ahí la bola de cristal, podrían compartir con nosotros su bola de cristal. ¿Qué ven por ahí? ¿Comienzo yo? Pues yo lo que comento, bueno, yo estoy en la parte sociopolítica y con sus conexiones ambientales, ¿no? No tanto en el modelamiento de los efectos contabilizables, ¿no? En el sistema. Pero, por ejemplo, este movimiento que ha hecho Estados Unidos en términos políticos no es exclusivo de Estados Unidos. O sea, ahorita está Donald Trump, pero el sistema político ideológico en sí da lugar a que existan esos gobernantes. Y tan es así que los estamos viendo en otros países. Entonces, de venir de una tradición de bastante colaboración en el continente, y me refiero a todo el continente, no nomás a nosotros como Norteamérica, sí hay una tendencia al nacionalismo, al proteccionismo, a cerrar fronteras. Entonces, yo presiento que va a haber muchas dificultades hacia el futuro, y que si bien existen los cuerpos diplomáticos para resolverlo, y además existe la información científica, es decir, dejar que los datos hablen, el nivel de la discusión está en otro lugar, no está en función de lo que digan los datos científicos. Y eso para mí es verdaderamente preocupante, que no nos estemos ateniendo a los argumentos científicos de la evaluación de los dos sistemas ribereños
y que todo esté cayendo en este estira y afloja de corto plazo, lineal, pensamiento monotemático, o sea, no se dan cuenta que es un sistema súper complejo, pues nuestros gobernantes. Y eso para mí es preocupante, o sea, yo no veo un futuro muy alentador, y eso solamente en términos políticos. Todavía hay otra cosa que es el cambio climático, ¿no? Que a ver cómo nos trata en términos de reducciones progresivas en todas las fuentes de agua de esta parte del continente, ¿no? Bueno, pues se ve que los niveles, o sea, de acuerdo a las últimas observaciones que se ha tenido, la tendencia pues no ha mejorado, ¿no? Entonces, en el 2026 se terminan estas actas y después, ¿qué, no? O sea, ¿qué es lo que sigue si la tendencia ha sido esa, ¿no? De, pues, ok, vamos a reducir el agua porque no estamos alcanzando los niveles. También es importante ver la priorización de las acciones y hacia dónde va. Por ejemplo, en el distrito de Riego 14, que justamente es donde absorbe más agua, ¿no? El que se queda con la mayor porción y hacia dónde está enfocado, ¿no? Porque pues mucho criticaban de las productividades de estos cultivos, pero el cultivo como tal no es el producto final porque la mayoría es para forraje, ¿no? Entonces esto se va hacia la ganadería, leche, carne, entonces ese vendría siendo el producto final, ¿no? Realmente, no el alfalfa, el algodón, sino este producto. Entonces hay que, si nos vamos por ese lado, pues nunca le vamos a, lo comentábamos, ¿no? Nunca le vamos a ganar a las vacas. Entonces hay que reorganizar y cambiar la mentalidad en la priorización de hacia dónde están yendo estos recursos también. Y yo creo que también la necesidad de contar. No podemos manejar lo que no sabemos cuánto es, ¿no? Contar cantidad, nuestras mediciones acá en México, la importancia de saber cuánto agua estamos usando en cada módulo de riego, cantidad y contar calidad también, ¿no? Yo vuelvo a insistir con eso. No podemos despegar el ojo al tema de la calidad del agua. Estamos esperando menos volúmenes, menor volumen se traduce a una mayor concentración, ya sea por evaporación, los demás procesos que intervienen, ¿no? Eh, y otro punto crítico va a ser la necesidad de transparencia en todos los procesos. Ha sido muy cuestionado el involucramiento del sector agrícola, ¿no? Por ejemplo, en este tema. El tema del dinero con cambio de agua también es otro tema que me parece delicado, que tenemos que estar muy pendientes. ¿Qué se va a hacer exactamente con esos 65 millones? Porque anteriormente, me parece que en la 323 se había destinado, no recuerdo si eran 33 millones, de los cuales como 10 millones realmente han sido los que han podido comprobar que se han utilizado, ¿no? Entonces ahí como que va a ser muy delicado el tema de la transparencia, qué estamos haciendo con él, qué se está haciendo con ese dinero y quiénes son los que más resienten eso, pues el sector agrícola tiene que estar pues pendiente, ¿no? Y ser tomado en cuenta. A lo mejor ellos, estoy segura que tienen información de primera mano que puede ser escuchada por los tomadores de decisiones. Y bueno, agregando un poco de lo que dijo Astrid, de la transparencia, pues sí, ¿no? Realmente es en dónde termina este recurso destinado, porque pues mucho se puede hablar del dinero que se puede dar y demás, pero si nos vamos con los agricultores, o sea, pues ellos tendrán otra opinión muy diferente, ¿no? Porque el recurso hasta allá no llega, ¿no? O sea, ellos pueden decir, a mí yo prefiero que me den el agua que me den dinero, ¿no? Y pues hablando de dos países que no comparten la misma posición económica, pues obviamente estamos en desventaja. O sea, nunca vamos a poder llegar hasta ese punto, ¿no? Si cambiamos agua por dinero, o sea, no estamos en la misma posición ambos países.
Incluso quiero agregar a lo que comentan las compañeras. Hay una pregunta más de fondo que acá cuando nos enteramos de la planta desalinizadora que se ha estado prospectando en el Golfo de California, en Hermosillo tenemos una eficiencia física de manejo de agua de menos de 50%. O sea, más de la mitad del agua que entra a la tubería no se contabiliza, no se factura o se tira así de plano. Entonces, esta es una condición de casi todo México. De hecho, Baja California está mejor, pero no está mucho mejor. Entonces, dice uno, o sea, vas a meter este sistema gigante en el Golfo de California para proveer qué, para meterlo a una botella que no tiene fondo. Te vas a seguir preocupando por medidas de supply, de abasto, no de control de la demanda. Y parece que incluso ese sigue siendo un problema, pues que estamos pensando, ¿de dónde sacamos lo que necesitamos para mantener nuestros campos de golf y para mantener las fuentes preciosas en Las Vegas y para mantener nuestras plantas de transmisores y de microchips? Bueno, perdone, pero no soy experta en eso. En Phoenix, acá tenemos la planta solar, o sea, la transición energética que se está cargando también sobre esta parte del mundo, ¿de dónde va a sacar agua para subsistir? Y la pregunta ética de fondo es si es válido quitarle al ambiente, quitarle a las comunidades nativas, quitarle a la gente en las ciudades para echar a andar una maquinaria de unos cuantos millonarios, ¿no? Sí está muy de pensarse eso y para mí esa es como la cuestión más difícil de resolver, ¿no? Gracias. Digo, no sé si va a intervenir Astrid, pero justamente, bueno, en el trabajo, en el análisis hidrológico, se veía, y yo creo que no nada más es en Baja California, sino en muchos lados, la eficiencia de las redes. Uno de los resultados que se obtuvo del análisis es que antes de pensar en otras fuentes como las desaladoras, los números que dieron, y pues ahí están, ¿no? O sea, lo pueden ver en el artículo y meterse y todo. Antes de pensar en otras fuentes, realmente lo que nos aumentaba el índice de sustentabilidad era mejorar la eficiencia de la red de distribución. Entonces, pues sí, y justamente hablaba de la priorización también, ¿no? Hablaban de los campos de golf y todo. Si hablamos en dónde se usa el agua, en México, pues mayormente es en la agricultura y en el uso urbano, ¿no? Entonces habría que echarle un ojo en ese lado. La conversación, la verdad es que es súper, súper interesante. Y ahora me gustaría volver a una de las preguntas. Es una pregunta de Jack Smith. Estamos teniendo recortes, estamos teniendo reducciones en nuestra asignación de agua. Así que teniendo en cuenta que esto está ocurriendo, ¿qué posibilidades cree que hay de reservar el agua de forma permanente para la restauración de los ecosistemas del delta? ¿Cómo ven? ¿Si creen que le vaya a quedar ahí agüita ahí al delta o dale, América? No, es que, bueno, se supone que tenemos, según las minutas 3:23 y 3:30, se supone que tenemos que dejar algo en el sistema garantizado y que de hecho con eso tienen que ver los millones que va a pagar Estados Unidos a México para las obras de infraestructura. Se supone que esas obras de infraestructura van a ser para abrir nuevas fuentes de agua en México o crear estas nuevas fuentes y poder reservar eso para el delta, pero también dice que si va avanzando estos tires en los niveles de descenso de la Hoover, se van a ir reduciendo proporcionalmente las aportaciones de agua para el ambiente. Para mí, la verdad, sinceramente, es algo maravilloso que haya una consideración de agua ambiental en las minutas de entrada, ¿no? A lo mejor no es perfecta, a lo mejor no es lo mejor, pero el hecho de ya sostenerlo a lo largo de las minutas ya te dice algo, ¿no? Sobre qué está pensando los tomadores de decisiones en el río Colorado. Sin embargo, a mí se me hace que es muy poco y que es muy tarde. O sea, la vaquita marina ya está funcionalmente extinta, ya ni siquiera sabemos cuántos hay. O sea, la última vez que yo chequeé había 6 nomás especímenes.
la totoaba, otras especies que a lo mejor ni siquiera estamos dándole seguimiento y que a lo mejor también están decayendo, de los ecosistemas terrestres relacionados con el delta. Yo sinceramente creo o sea, ¿cuál es la forma? Yo creo que tendría que ser una medida mucho más estricta, a lo mejor no sometida a los cutbacks, o sea, a las reducciones, pero eso implicaría que le estamos dando prioridad al uso ambiental y yo creo que todavía estamos lejos de que eso pase, ¿no? Entre los tomadores de decisión. Y pues sí es una pregunta difícil porque ¿a quién le vas a quitar el agua para garantizar que el ecosistema la tenga? ¿Quién va a dar esa agua, no? Esa es mi opinión. La forma sería legislación bien estricta, pero es un cambio cultural el que está de fondo en eso. Gracias. Sí, seguramente va a ser muy difícil, ¿no? Continuar con destinarle esta cuota anual, pero también el Delta nos ha demostrado las maravillas que hacen 3 gotas de agua. La verdad, los esfuerzos de restauración, a mí me emociona mucho ver cómo han funcionado, ¿no? Poco, mucho, pero pues, la naturaleza pues hace maravillas con poca agua y reconocer los esfuerzos también y creo que por ahí hay una mancuerna también entre el sector agrícola con las ONGs relacionadas en la restauración del delta, que yo creo que debería de continuar, ¿no? Un trabajo en equipo de todos los usuarios, incluyendo las ciudades también. Yo creo que sí es difícil, pero debemos de continuar insistiendo, ¿no? En una cuota mínima al menos. Sí, ahí estoy de acuerdo. Sí, caray, ok, con optimismo. Hay que recordar que el primer flujo pulso se da bajo ya condiciones de sequía y que a pesar de que la presa andaba baja, enviaron el pulso. O sea, eso nos da como que cierta esperanza, pero sí, las cosas no, digamos, no están muy rosas. Hay una pregunta de Daniel Galindo que dice, sobre la tabla de las actas, la 323 y la 330, ¿con base en qué distribuyeron los volúmenes? Dice que, por cierto, esta acta no solo estipula agua para el sistema en beneficio de todos los usuarios y agua de la Reserva Mexicana, que si bien se puede disponer después del 2026, o sea que el agua de la 330 ahí la estacionamos y hasta después del 2026 puede salir, no tiene las mismas restricciones para usos que ahorro recuperables en el acta 323. Quizá que es un poquito más, tiene más nuisance, un poquito más de detalle fino, pero yo no sé cómo establecieron los volúmenes del acta 330 ni de la 323 o alguno de ustedes. Tenemos aquí gente de la SILA IBWC. Que ellos nos digan. Yo justamente te iba a pasar la bolita, Tiján. Yo también me pregunto, ¿cómo llegan a punto algo? ¿Cómo llegan a ese 6 al final de la cantidad? O sea, ¿cómo lo calcularon? Daniel, adelante. Espérame, ahí estás. Dale. Creo que está en inglés. Daniel, gracias por tu pregunta. Oye, nada más un favor. En el menú de abajo, en el globito, apriétale, en el menú de hasta abajo hay un globito y ahí cuando le aprietas la burbujita, te debe de salir español. ¿Te puedes cambiar ahí? Porque ahí te pueden escuchar ellas. ¿Escuchan? Sí, ya te escuchamos, sí. Gracias. Dale. Bien, bueno, agradecía primeramente las presentaciones de las doctoras y hacía la pregunta sobre una de las tablas que estaban, me parece que en al menos 2 de las 3 presentaciones,
en la que tenían, por un lado, el acta 323 con los ahorros y recortes, y del lado derecho está el acta 330. Ahí en la acta 330 trae una distribución anual de los volúmenes que se estipulan en el acta. La pregunta que hacía yo era, ¿con base en qué hicieron esa distribución de las dos columnas de la 330? Porque trae ahí no recuperable y recuperable dentro de la 330. Ujú. Entonces, trae ahí unos volúmenes anuales ahí. Y eh, pues por ahí agregaba un poco más de contexto, ¿no? En cuanto al etiquetado de esos volúmenes. El acta 330 tiene dos categorías, y lo resumimos de esa manera, que es agua para la reserva de agua mexicana y agua para el sistema en beneficio de todos los usuarios. Esas son las dos categorías del acta 330. Pero bueno, volviendo a la pregunta, pues sería cómo hicieron esa distribución anual entre esas dos categorías que ustedes ponen ahí, ¿no? O sea, ninguno de los que, ni Astrid ni ninguno de nosotros lo hicimos, lo hizo la CILA IBWC. No, Creo que al fin, ajá. es que en el artículo, bueno, o en la nota, no sé, que igual está en el foro binacional de Astrid, Sam y Polo, yo creo que se refiere a los volúmenes que están, a ver, déjalo presento, si no. Mm. Yo creo que se refiere a estos volúmenes de aquí, porque estos son los que están en negritas, sí están establecidas en el acta, pero estas que están en itálica eh, son las que, o sea, se propusieron, pues. Estos valores que están en negritas sí está en el acta, y yo creo que se refiere a las que están anual. Ah, sí, no, y no sé, y bueno, aquí lo que también hablas, es referente a Daniel. O sea, si los valores en negro, esos sí estaban. Ale, ¿lo puedes volver a compartir, por Ah, ok, favor? sí. Eso sí viene, lo que dices tú que son beneficios para todo o sea, hay unos que son recuperables, ¿no? Que es la primera columna, donde dice savings. Sí. La segunda, que es conservation, tú mencionas que no se llama conservación, era beneficio para todos los usuarios. Sin embargo, o sea, si esta agua se queda en Hoover y no está etiquetada para México, está etiquetada para alguien más. O sea, alguien la va a agarrar en Hoover. Sí, sí es cierto que hablan que es beneficio para todos, pero básicamente es la que se quedó en Estados Unidos para beneficio para Estados Unidos. Ujú. Daniel. Sí. No, 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 eso ya está pasando. No, o sea, esos son datos oficiales. Eso es lo que está pasando, ¿eh? No, nosotros no lo estamos proponiendo. Entonces, te pasamos la minuta, esos son valores que la SILA y el IBWC acordaron. Nosotros no los. Sí. También los de las primeras dos. Ahorita te paso la minuta, pero son datos de ahí. Es Sí. que las reducciones están en función del nivel que alcance la presa en términos de pies sobre el nivel del mar. Entonces, por eso esos números varían un poco, porque es como digo, perdón que metí mi cuchara, pero no sé si ayude a clarificar el punto. Que dependiendo de cuál sea la altura del agua en la Hoover, van a ser recortes de diferente naturaleza con diferentes combinaciones de recuperable y no recuperable. Pero lo que dices es completamente cierto, o sea, si la no recuperable son más de 600 millones de metros cúbicos, pues imagínate. Gracias, Daniel. Y ahorita mando las minutas. Ay, aquí tengo tantas abiertas. Hay otras preguntas, déjame irme aquí. Ah, I'll go back. Yeah, English.
Bien, aquí tenemos una pregunta de Eddie que dice, una pregunta tonta quizás, pero ya que estamos hablando de bolas de cristal, ¿qué parte del Tratado de 1944 tiene mayor valor socioeconómico entre las entregas del río Colorado a México y las entregas del río Bravo a Estados Unidos? Es una pregunta controvertida, sí. Podría empezar yo respondiendo. Vamos a ver. Si hablamos de dinero, creo que el que tiene más poder económico en términos de agricultura es Ocatete, el distrito de regadío cuando se compara con el distrito 25 bajo Río Bravo. Así que esa sería una de las comparaciones. ¿No es así? En eso, con respecto al tema económico, con respecto al tema social, creo que se debería compartir entre las diferentes comunidades, las diferentes ciudades. Tiene como un valor infinito, digamos. Si sacamos agua de una comunidad, el agua se vuelve, bueno, el valor se vuelve como infinito. Tenemos que proporcionar agua a la gente. Creo firmemente que más que ir a lo social o a lo económico, lo que yo diría es que no creo que en ningún caso México debería parar de entregar agua y no proporcionar agua a McAllen, a Brownsville, a Gilpad, Laredo, etcétera. Creo que es lo mismo. Más que pensar en, vale, pues si se va a usar el valor económico para proporcionar agua, al final los ricos se van a seguir enriqueciendo. Yo creo que el tema es que sabemos que haga lo que se haga en Colorado va a tener una repercusión. Entonces, como que hay una inversión de roles, si hagas lo que hagas en Bravo, también va a tener un impacto en Colorado. Entonces, realmente no queremos tratar como no queremos que nos traten. Entonces, es algo poco común. Es una condición un poco común la que tenemos en estas aguas compartidas transfronterizas. Esto no existe en muchos otros lugares, pero el caso, América, creo que también quería comentar algo al respecto. ¿Es así? ¿Todo bien? Sí, justamente añadir, ¿no? que dependiendo de qué indicadores tomemos, van a ser diferentes los resultados de esa comparación, porque también si pensamos que California es abastecida con aguas del río Colorado y ahí está toda la high tech del mundo, pues es carísimo lo que va a costar, o sea, ni siquiera hay punto de comparación contra frutas y verduras, ¿no? Pero yo sí digo, bueno, pero esas no las comemos, ¿no? Entonces, depende de qué indicadores, qué criterios y qué tan amplia sea esa comparación en términos de qué producto contra qué producto, si estamos pensando en lo económico, o qué comunidades nativas contra qué comunidades nativas, o qué agricultores de pequeña escala contra qué agricultores de pequeña escala. A mí lo que yo quisiera como decir es, Texas sostiene que si no hemos pagado nuestra parte de agua, que qué bueno que no nos abran la llave del río Colorado, ¿no? O sea, ese es como el argumento. Y creo que la narrativa política de ahorita de la administración federal en Estados Unidos es el mundo se ha aprovechado de nosotros, ¿no? Y hay que recuperar ese estatus que nosotros solíamos tener, porque se han aprovechado mucho de nosotros. Y la verdad es que cuando uno ve los índices de consumo, para vivir como un norteamericano promedio, necesitaríamos 5 planetas tierras, si todos quisiéramos vivir con esos estándares de vida. Y esto no es para decir, para echar tierra de aquel lado, claro que no, somos amigos, nos llevamos, o sea, tenemos más de 100 años compartiendo el río Colorado a través del Colorado Compact. Más bien es para traer a la mesa que no nos dejemos llevar por las narrativas estas de competición, de necesitamos asegurarnos de que tenemos todo lo que queremos y demás. Eh, y sí, o sea, ahorita hay una colisión política entre los dos ríos, que siempre ha existido porque los dos están amparados bajo el Tratado de Aguas de 1944, pero el factor de decisiones políticas que está ahorita ocurriendo entre nosotros
le va a meter muchísima presión. O sea, vamos a tener el calentamiento global y el calentamiento político en ambos ríos, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, en corto, los resultados dependen de qué indicadores y criterios escojas, ¿no? En esa comparación entre los dos ríos. Gracias. Bueno, estamos llegando a la parte final. La verdad es que se me fue súper rápido el tiempo. Yo estoy aquí, hasta ahorita me di cuenta que vamos a llegar al final. Bueno, hay varias preguntas, pero, a ver, aquí viene una de Ángel. Haría falta que se desvincularan los ríos Colorados, Bravos y Tijuanas y que se administraran por tratados independientes. Y luego paréntesis, especialmente con miras al futuro del Colorado, post 26 y la dificultad de México para cumplir. Ok, denle. Ay, yo ahorita. Si quieren, bueno, ahí mi punto de vista, Ángel, es que no, lo que no sería bueno desvincularlos. Nos mantiene es un buen check and balance, nos mantienen muy buen balance. O sea, lo que decía de que si México no cumple con sus compromisos para Texas o en el Bravo, o sea, esos mismos argumentos pueden ser utilizados por los 7 estados para no cumplir en Baja California. Y al revés, ¿no? O sea, si Estados Unidos no cumple en un lado, México lo puede utilizar del otro lado. Entonces, me parece que eso nos ha creado un muy buen balance. Creo que desafortunadamente no ha habido, ahí es por lo del Bravo, a mí me da mucha tristeza, sobre todo la parte de falta o poco envío de agua de Bravo, del agua del río Bravo, del Conchos y los otros 5 tributarios a Estados Unidos. Y eso está poniendo o sea, el problema de unos cuantos o de un grupo está poniendo en juego a todos los mexicanos a lo largo de la frontera y eso es muy grave. Y a mí esa es la parte que no me da mucha tristeza. No sé cómo resolverla, lo único que puedo hacer es hablar de ella. Y lo que sí te puedo decir es que no es nada grato que del lado del Bravo no se estén cumpliendo las cosas. América, Astrid, algo ahí para terminar, ya estamos sobre la hora. Pues nada más respecto a esa última pregunta, creo que es una pregunta que sí en algún momento me llegué a hacer, o sea, sí sería factible, pero yo creo que en especial, como menciona para el Colorado, yo creo que menos, porque en ese lado pues estarían en desventaja pues Baja California, en el caso del Colorado, ¿no? Entonces, no, pues justamente es lo que dice, yo creo que que exista un balance de las prioridades y ventajas que tienen sobre el agua en un lado y en otro, pues es lo que ha mantenido pues estos acuerdos binacionales, porque pues yo creo que si solamente tuviéramos uno de los ríos, pues la realidad es que no tendrías de dónde ofrecer de un lado, ¿no? O sea, yo creo que es lo que ha ayudado a que exista una negociación. Entonces, pues no creo que sea una buena opción, la verdad. Sí, voy a añadir a esto que dice Ale. También es cierto que, por ejemplo, durante mucho tiempo, al principio, como ya existía un Colorado Compact de 1922 y ese fue retomado y puesto en el tratado, yo, desde mi punto de vista, creo que es un balance de poder el que ayuda al que existan estos dos ríos, pero también es un balance institucional en cómo se gestionan los ríos binacionales. O sea, si fueran dos tratados con dos formas diferentes, yo no sé si ciertos grupos de poder, por lo que ahorita comentaba Sam, fueran a apropiarse de cierta toma de decisiones y así como están ahorita con los dos siendo gobernados por un tratado que está basado en diplomacia, digo, a veces no funciona, ¿no? A veces es solamente pleito, pero digamos que idealmente están basados en diplomacia y en uso de datos científicos.
hace que digamos, que se balancee esas diferenciales políticos y económicos muy fuertes, porque Texas es muy fuerte, o sea, en verdad es súper fuerte económicamente y tiene mucho poder para hacer presión y es una situación institucionalmente distinta de la que está el Colorado, pero el hecho de que sobre los dos pesen este tipo de acuerdos binacionales y que los dos estén sometidos a eso, creo yo que en términos de funcionamiento es mejor, ¿no? Gracias. Astrid, último comentario. Bueno, es que estoy viendo los comentarios, quedaba una pregunta ahí pendiente de Randall Hanson, que me parece muy buena y que yo también me la he preguntado acerca de si se toma en cuenta, si se incluye en las minutos 323 y 330 esta agua salada que viene de los valles de Yuma y Gila. Tengo entendido que sí, porque es una reducción sobre la asignación completa y la asignación completa incluye lo que se entrega en el lindero norte y en el lindero sur, ¿no? Que justamente es un tema también, el agua super salada que se entrega por el lindero sur y que utilizan, me parece, los módulos de Sonora, los módulos que están al sur del distrito de riego, pero no sé si alguien pueda confirmar esta información. Tengo entendido que sí está incluida también. Bueno, ahí nos va a quedar pregunta de tarea. Yo estoy también aquí respondiendo otras preguntas en el chat. Am, bueno, pues muchas gracias. Déjame irme al inglés tantitito. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que hemos tenido una charla científica maravillosa y yo creo que merece mucho la pena haberla grabado porque yo voy a volver a verla. América, Astrid, Ale, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y muchas gracias a todos por estar aquí también.